Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Pedro, capítulo 2. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración. Sin la ayuda de nuestro Padre amado, todo es imposible y vano, ¿verdad? Entonces, si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. Gracias por darnos un día más de vida, un día más para poder darnos cuenta de nuestros errores y poder enmendarlos, un día más para poder seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, y perdónanos por favor por todos nuestros pecados. Guíanos con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad, Padre. También te pedimos que por favor nos ayudes con el entendimiento de tu palabra. Ayúdanos a atesorar tus palabras en nuestros corazones para aplicarlos siempre en nuestra vida diaria. Líbranos de todo mal y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces Pablo empieza diciéndonos: desechen pues toda maldad, porque maldad ya no debe existir ni en nuestra vida ni en nuestros corazones, ¿verdad? Eso ya no existe más. Luego dice: apártense de la hipocresía, las envidias y los chismes. Si han gustado de la bondad y benignidad del Señor, con insistencia de niños recién nacidos que lloran por beber, pídanle que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de las palabras de Dios y fortalézcanse en el Señor. Qué importantes son estas palabras que Pedro nos dice. ¿Cómo vamos a enriquecernos? ¿Cómo vamos a llenarnos más de Él? ¿Cómo vamos a aumentar nuestra fe diariamente? Acá nos dice: cuando como un bebé llora para tomar la leche de su mamá, igual nosotros debemos pedir para que Dios nos dé. ¿Y dónde encontramos, dónde nos llenamos, dónde nos alimentamos? Es en su palabra, en la lectura, que la debemos meditar. No es solamente leerla como cualquier otro libro, sino meditar en cada palabra que Jesús nos dice, en cada palabra que está escrito en la Biblia, en cada palabra que Dios nos habla, porque cada palabra debemos meditarla, atesorarla, guardarla en nuestros corazones y llevarla a nuestra vida diaria, aplicarla todos los días, en cada momento de nuestra vida. Entonces, qué importante es esto. ¿Dónde nos llenamos de energía? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo de su palabra? En su palabra, en la Biblia. Solo ahí podemos ayudarnos a sentirnos más fuertes cada día, a tener una fe más fuerte cada día, porque a través de su palabra Él nos enseña cuánto nos ama. Él nos enseña todo lo que está haciendo por nosotros. Él nos enseña cómo está haciendo, cómo ha hecho y cómo hará para que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué tenemos que hacer para hacer su voluntad, para hacer las cosas que le agraden? Porque no se trata de hacer las cosas a nuestra manera, porque quizás algo de lo que hagamos no le agrade a Él, ¿verdad? Es como nuestros propios padres, nuestras propias madres o nuestros propios hijos. Nosotros sabemos exactamente qué le agrada y qué no le agrada a nuestro hijo, ¿verdad? Cómo sabemos qué cosas les gustan o no. Igual nuestros padres. Nosotros sabemos qué es lo que a nuestra mamá le gusta, a nuestro papá le gusta y qué cosas no le agradan. Sabemos qué regalarle cuando es el día de su cumpleaños y sabemos qué cosa no debemos. Entonces, porque los conocemos, porque estamos con ellos todos los días, porque vivimos con ellos, porque los sabemos de ellos, qué es lo que les gusta o no. Pues igualmente es importante que conozcamos a nuestro Padre, y la manera de conocerlo es a través de la Biblia, a través de sus palabras, a través de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia. Entonces es importante eh, leer las palabras de Dios, meditar en ellas, meditar, pensar, analizar y darnos cuenta cómo puedo aplicar lo que mi padre me está enseñando en la vida diaria, o de lo que estoy aprendiendo, cómo debo hacer para evitar cometer los mismos errores que algunos cometieron aquí. Cómo aprender a ser
las cosas en la manera que Jesús me está diciendo? ¿Cómo puedo ahora saber que le agrada a mi Padre? Pues ahora ya sé que le gusta. Ahora ya sé que la manera que puedo agradarle, la manera que Él desea que yo le sirva. ¿Cómo lo sabemos? Pues la única forma de saber y conocer a nuestro Padre es a través de su palabra, conociendo la palabra, meditándola en ella y aplicándola en nuestra vida diaria. Entonces, qué importante es esto que nos enseña Pedro. También nos enseña lo importante que es acercarnos a Cristo, porque sin Cristo no podemos llegar al Padre, es imposible. Acérquense a Cristo, dice, que Cristo es roca viva, que los hombres despreciaron. Muchos despreciaron a Jesús, ¿verdad? Pero que para Dios es escogida y valiosa, igual que para nosotros, porque solo a través de Jesucristo podemos tener la salvación. Solo a través de Cristo somos libres de todo de pecado. Entonces, así como el Padre, nosotros también alabamos, creemos y valoramos el enorme sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahora dice, así como nosotros amamos y queremos a Cristo, hay muchas personas que tropezarán con Él, ¿verdad? Personas que no lo escuchan, personas que no lo valoran, personas que solo quieren vivir su vida disfrutando los deleites que da este mundo o las cosas que ellos desean hacer. Y prefieren hacerse de la vista gorda y no escuchar o no saber acerca de lo que Dios quiere porque no lo van a hacer, no les interesa hacer, no les interesa cambiar. Luego también nos dice, antes no eran nadie, pero ahora son pueblo de Dios. Antes desconocían la misericordia de Dios, pero ahora la disfrutan a plenitud. Eso era lo que le estaba diciendo Pedro a aquellos cristianos que estaban lejos de Jerusalén, que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Por amor a Dios, dice, obedezcan a las autoridades, al rey, porque Él es el jefe de Estado, a sus funcionarios, porque Él los tiene para castigar a los malhechores y honrar a las personas de bien. Recordemos que cada rey, cada gobernador, cada presidente de cualquier sitio está designado porque esa es la voluntad del Padre. Y muchos dirán, pero ¿cómo hay muchos tan malos que hacen cosas tan terribles? Pues ellos están ahí porque tienen que cumplir algo, tienen que hacer algo. Todo ya está escrito. Y como vuelvo y repito, todos los gobernadores y los reyes están ahí porque son escogidos por Dios. No nos toca a nosotros juzgar si son buenos o malos. Solo nos toca respetarlos y hacer, obedecer lo que dicen. Siempre y cuando lo que nos digan no vaya en contra de las enseñanzas de nuestro Padre o de lo que Jesús nos dice que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, por amor a Dios, dice, obedezcan a las autoridades. Dios quiere que lleven ustedes una vida tan limpia que acalle las murmuraciones de los insensatos que critican el Evangelio sin saber el inmenso bien que éste trae. Dios quiere que lleven ustedes una vida limpia, clara, transparente, ¿verdad? Como la que Jesús vivió cuando estuvo aquí. Debemos seguir y vivir el camino en la manera que Jesús nos enseña, para que nuestras acciones, nuestras actitudes no se preste a murmuraciones, ¿verdad? Y luego hablen y critiquen acerca del Evangelio, cuando el Evangelio, la palabra de Dios, nos trae cosas tan buenas, tan positivas y nos ayuda a vivir en la verdad. Luego también nos dice, nos habla acerca del sufrimiento. Sufrir es parte de nuestro deber. Jesús lo hizo, Jesús pasó mucho sufrimiento, como sabemos, pero todo tenía un propósito maravilloso, que era para el cumplimiento, ¿verdad?, de la voluntad del Padre, que era para tener la oportunidad de ser salvos, limpiados de pecado. Entonces, sufrir es parte de nuestro deber. Cristo, al sufrir por nosotros, nos dio ejemplo
imitémoslo. Él nunca pecó. Jamás una mentira brotó de sus labios. Jamás respondió a los que lo insultaban. Y en medio de sus padecimientos nunca amenazó con vengarse, sino que lo dejó todo en las manos del que juzga justamente, Dios. Y es exactamente como nosotros debemos actuar. Jamás debemos juzgar ni criticar ni nada, sino todos los problemas, dificultades que pasemos, dejárselo todo en manos de Dios, porque sabemos que Él está en control absoluto de todo. Entonces, como dice, jamás de Jesús brotó una mentira. Entonces, la mentira ya no debe existir en nosotros. Si decimos que somos cristianos, no hay forma en que podamos mentir. Segundo, dice, jamás respondió a los que lo insultaban. Por más que nos maltraten, nos insulten, y sobre todo cuando hacemos las cosas correctas, ¿verdad? O hacemos las cosas correctas, sintámonos contentos, porque significa que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no importa si nos insultan o nos traten mal, lo importante es hacer la voluntad del Padre y jamás abrir la boca para decir algo negativo contra esas personas. Al contrario, tener eso nos da la oportunidad, para poder orar por ellos, porque sabemos que si actúan de esa manera es porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces lo que debemos hacer es orar por esas personas que tanto necesitan conocer a Dios, ¿verdad? Luego nos dice, jamás respondió a los que lo insultaban, por lo tanto nosotros tampoco lo haremos. En medio de sus padecimientos nunca amenazó con vengarse, porque la venganza no estaba en él. Por lo tanto, tampoco está en nosotros. Sabemos que si nos vengamos, estamos yendo contra el propio mandamiento que Jesús nos enseñó, que es amar a nuestro prójimo. Entonces, en nosotros no debe haber ni venganza, ni revancha, ni pensamientos malos. Eso no va más. Eso ya no existe en nosotros, porque en nosotros está solamente el amor y el servicio. Entonces, si alguien en medio de nuestros padecimientos, dice, en medio de sus padecimientos nunca amenazó con vengarse, pues igualmente nosotros, al contrario, bendecir a esas personas y orar por esas personas. Y como siempre, Jesús todo lo dejó en manos de su Padre. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer eso. Orar por esas personas para que puedan encontrar la paz, puedan encontrar en sus corazones la necesidad de conocer a Dios y poder cambiar sus vidas. Y lo demás, dejarlo al Padre, que el Padre se encargará de eso. Pero jamás tener ningún sentimiento negativo, por más mínimo que sea, porque eso ya no debe existir ni en nuestras vidas, ni en nuestros corazones, ni menos en nuestros pensamientos. Entonces, qué importante es vivir una vida como a nuestro Padre le agrada, haciendo las cosas como nuestro Padre nos enseña. Pero ¿cómo debemos saber, cómo podemos saber qué es lo que le agrada o no? Pues conociendo la Biblia, leyendo su palabra, podemos conocer cada día más a nuestro Padre y actuar en la manera que a Él le agrada. Recordemos que tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas y que a través de Él, podremos llegar al Padre. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.